Oigan, ¿están listos para hablar del, digamos, el arma secreta para que los proyectos salgan bien y, claro, para pasar el examen PMP? Y no, no estoy hablando de un software carísimo ni de tener un presupuesto sin límites. No, no. Es algo mucho, mucho más potente. Saber de verdad cómo capacitar al equipo. Esa es la mera clave para liberar todo su potencial. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto que estemos acá para explorar este tema. Y bueno, antes de arrancar con todo, solo para que lo tengan presente, este contenido que vamos a ver es parte del programa de preparación para el PMP con Ricardo Junco. Dicho eso, ahora sí, a darle. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a hablar de algo que llamo tu GPS de competencias para entender bien dónde estamos parados. Después, nos vamos al buffet de capacitación. Ya verán por qué. Luego, la parte práctica, cómo planificar y asignar recursos. Por supuesto, tenemos que ver cómo medir si todo esto funcionó. Y para cerrar, lo que todos quieren saber, la mentalidad correcta para reventar las preguntas del examen. ¿Suena bien? ¡Vamos! Perfecto, pues arranquemos con el primer punto. A ver, piensen en esto. Imaginen un GPS, pero que en lugar de decirte gira a la derecha en 200 metros, te dice a este equipo le falta experiencia en análisis de datos. ¿Se imaginan? Bueno, de eso se trata. Nuestro primer paso es precisamente ese, usar ese GPS de habilidades para saber con toda claridad qué nos falta. Entonces, la gran pregunta es, ¿por dónde empezamos? Y la respuesta es súper simple pero crucial. Tenemos que saber dónde estamos parados. O sea, antes de siquiera pensar en contratar un curso o planificar un taller, hay que ponerle pausa a todo y preguntarnos, a ver, ¿qué sabe hacer mi equipo hoy? ¿Qué saben los interesados? Si no hacemos eso, es como tirar flechas con los ojos vendados, un desperdicio total de tiempo y dinero. Y la herramienta estrella para este GPS de competencias se llama así, análisis de brechas de competencias. Suena técnico, pero la idea es súper sencilla y de verdad muy potente. Es básicamente decir, ok, el equipo está aquí, en el punto A, con estas habilidades, pero para que el proyecto sea un éxito, necesitamos que lleguen al punto B con estas otras habilidades. Esa distancia, ese hueco entre el punto A y el punto B, esa es la brecha. Y ahí es donde entra la capacitación. Y miren, no se trata de usar una sola cosa. Tenemos toda una caja de herramientas para esto. Claro, está el análisis de brechas, pero también podemos usar encuestas, un análisis FODA y algo súper importante, las evaluaciones que vienen de todos lados, de los compañeros, de los gerentes, incluso de uno mismo. ¿Y saben por qué es tan importante tener varias opiniones? Para evitar lo que por ahí llaman la ceguera de deficiencia. Es que, seamos honestos, a veces es difícil ver nuestras propias áreas de oportunidad. Necesitamos otros ojos. Esta matriz que ven aquí lo explica perfecto, de forma súper visual. Originalmente, esta herramienta es para medir el compromiso de los interesados, pero la idea, la lógica, es exactamente la misma para las habilidades. Fíjense, marcamos una C de current, o sea, el estado actual, y una D de desired, el estado deseado. Ese espacio que queda entre la C y la D, bingo. Esa es la brecha que tenemos que cerrar con capacitación. Lo pone todo en blanco y negro, ¿no creen? Perfecto. Entonces, ya hicimos el diagnóstico. Ya sabemos cuál es el hueco que hay que llenar. La pregunta del millón ahora es, ¿y cómo lo llenamos? Bueno, pues aquí viene la parte divertida. Ahora nos toca elegir la capacitación. Y quiero que se lo imaginen como un buffet girante. Hay de todo y para todos. Y ojo, aquí el tipo de proyecto que manejemos cambia por completo las reglas del juego. En un proyecto predictivo, el de toda la vida, la capacitación es como una venta formal. Se planea con meses de anticipación, tiene fecha de inicio y fin. Pero en el mundo ágil, es otra cosa. Ahí la capacitación es continua, es parte del día a día. Es lo que llamamos just in time, o sea, justo a tiempo. Aprendes lo que necesitas cuando lo necesitas. Por eso funcionan tan bien cosas como el pairing, que es básicamente poner a dos personas a trabajar juntas para que el conocimiento fluya ahí mismo, en tiempo real. Y aquí tienen el menú completo de nuestro buffet. Hay de todo, desde lo más formal como cursos y certificaciones, hasta lo más informal, como un buen podcast o un blog. Pasando por lo que se aprende en la chamba, ¿no? Como la mentoría. O el e-learning, con videos y módulos en línea. Lo realmente interesante aquí es que el rol de líder de proyecto es como el de un chef. No se trata de agarrar cualquier cosa, sino de combinar los ingredientes correctos para crear la receta de aprendizaje perfecta para este equipo, con este presupuesto y con la urgencia que este proyecto necesita. Ok, ya sabemos qué nos falta y ya elegimos del buffet.
Ahora viene la parte de la verdad, la parte pragmática, hacer que las cosas pasen. Aquí es donde nos quitamos el sombrero de chef y nos ponemos el de director de orquesta, el de gestor de proyectos, para asegurarnos de que todo esto no se quede solo en un bonito plan. Y la idea clave aquí es esta. La capacitación no es un extra, no es un si nos da tiempo. No, hay que tratarla como cualquier otra tarea del proyecto. Y eso significa que necesita su propio plan, su propio presupuesto y, ojo, un presupuesto que lo incluya todo, desde lo que cobra el instructor hasta las galletas y el café. Y, por supuesto, un calendario que se integre bien con todo lo demás. Si no hacemos esto, la capacitación se queda en un «¿sería bueno que?» y nunca pasa de ahí. Y esta frase que ven aquí es, de verdad, una regla de oro. Grábensela. La capacitación tiene que ser lo más cercana posible al momento en que se va a usar esa habilidad. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil. Si hoy me enseñas a usar un software que voy a necesitar dentro de 6 meses, para cuando lo necesite ya se me olvidó todo. Es totalmente ineficiente. La clave, una vez más, es el just in time, aprenderlo justo antes de usarlo. Muy bien, ya invertimos tiempo, esfuerzo, dinero. Y ahora viene la pregunta que a veces da miedo hacerse. ¿Funcionó? ¿Sirvió de algo todo esto? Medir el impacto no es algo opcional, ¿eh? Es la única, de verdad la única manera que tenemos de saber si la inversión que hicimos en nuestra gente valió la pena. Y claro, también nos sirve para aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Y para medirlo bien de forma objetiva, el proceso es súper lógico. Son 3 pasitos. Primero, una evaluación antes de empezar. Necesitamos saber cuál es el punto de partida, nuestra línea base. Es como querer bajar de peso. Si no te pesas al principio, ¿cómo sabes cuánto bajaste? Luego, claro, viene la capacitación. Y al final, una evaluación después. Sin esa foto del antes, la del después no nos dice mucho. Al comparar el antes y el después es cuando podemos decir con datos, no con opiniones, mira, la capacitación sí funcionó. Y el éxito se puede medir de muchas formas. Por un lado, tenemos los datos duros, los números. ¿Mejoró el rendimiento del equipo? ¿Hay menos errores en lo que entregan? ¿Los resultados del proyecto son mejores? Pero también está el lado más humano, la retroalimentación. ¿Qué les pareció el curso? ¿Les sirvió? Y claro, un certificado siempre es una prueba concreta, tangible, de que se completó algo. Un buen análisis junta todas estas piezas para poder contar la historia completa de cómo creció el equipo. Listo. Ya vimos toda la teoría, el qué, el cómo, el por qué. Pero ahora viene lo bueno, la parte que seguro todos estaban esperando. ¿Cómo usamos todo esto para contestar bien en el examen PMP? Y la clave no es memorizar, sino adoptar una mentalidad específica, una forma de pensar para resolver problemas. A ver, en el examen PMP, la mayoría de las preguntas que te ponen en una situación son, en el fondo, un problema disfrazado. Y la trampa número 1 en la que cae la gente es querer saltar de inmediato a la solución. Error. El primer paso, el más importante de todos, siempre es detenerse un segundo y analizar. Entender bien qué está pasando, cuál es el problema propio aquí. Y esta es la pregunta filtro que se tienen que hacer siempre. ¿Lo que me están describiendo es un problema real, verificado, con datos? ¿O es solo una queja, una opinión, una preocupación de alguien? Les doy un ejemplo para que quede clarísimo. Si un interesado dice, ¿es que fulanito parece que no sabe? Eso es una preocupación. Pero si el enunciado dice, ¿los entregables de fulanito han sido rechazados 3 veces seguidas? Eso es un problema verificado. Y la acción que debemos tomar es completamente diferente en cada caso. Entonces, este flujo que ven aquí es como su mapa mental, el algoritmo que tienen que correr en su cabeza durante el examen. Llega la pregunta y ¡pum! Paso 1. ¿Es un problema real o solo una preocupación? Si la respuesta es preocupación, la acción correcta casi siempre será investigar, analizar, hablar con. Si la respuesta es sí, es un problema real, ahora sí y solo ahora pasamos al paso 2, identificar la causa raíz. Seguir este orden nos salva de caer en las respuestas trampa que te dicen «implementa la solución ya». Y un último tip para el examen que es clave. Cuando una pregunta les pida buscar la mejor prueba de que alguien aprendió algo, la evidencia más fuerte, busquen siempre la más objetiva. Una evaluación con calificación, un certificado. Eso no es una opinión, es una prueba dura, es un hecho. El examen PMP valora muchísimo este tipo de evidencia concreta sobre las opiniones o percepciones. Y bueno, con esa idea clave sobre la evidencia, vamos cerrando los puntos más importantes de esta tarea. Y una vez más, les recuerdo que todo este material es parte del programa de preparación para el PMP con Ricardo Junco.
Y para terminar, quiero dejarles con esta idea. La capacitación no es algo que haces una vez y ya, no es un evento, es un proceso que nunca termina. Es un ciclo constante de ver qué nos falta, aprender y mejorar. Así que la verdadera pregunta no es si vamos a aprender algo nuevo, sino qué habilidad vamos a desarrollar ahora para llevar nuestros proyectos y nuestra carrera al siguiente nivel. Piénsenlo. Nos vemos en la próxima.